Saludamos nuevamente a la audiencia de Corapi Digital TV. Gracias por seguir la transmisión del programa informativo de este día lunes 11 de marzo. Disculpas las imperfecciones técnicas, pero vamos a continuar con esta programación. Corapi ankiuyari kuna warmikunapa punllamanta rimanakushpa katigrinchik, pawkarkillapak pusa punllata yallishpaka tukuykuna upalla kungarishkashina sakirinka yuyachin. Ashtawanka punllanta mimutsurin tawkalaya kawsaykunata yuyarishpa rimanakushpa katina. Chaymanta kunanpika rimanakugrinchik Cori Waman Mashiwan paymi kan kañari takiq warmi. Alli shamushka imanalla kapanki. Imaginaria, yupaychani mashi, kikin rimayta karashkamanta, shugnapayta yallichini kañari markamanta, yupaychani ñukami kani Cori Waman, Corrico ayllu llaqta, San Rafael ayllu llaqta, kañar kitipi kani. Shinallata yupaychani, kay sumaq rimanakuy. Kikintapas yupaychanchik ñukanchikpa khayashkata chaskishkamanta ashaguta yuyarinkapak kikinpa kawsaymanta ashaguta riksichipay imamanta takiq tukurkanki warmikunamanta rimashpaka wakinkuna nin mana hawalla kan mana yanapay tiyashkamanta wakinpika mana shuktakunamanta hawalla chaskiq kashkamanta imashinati kashka kikinpa kawsaymanta kay takimanta rimashpa. Ari shinallata ñuka ayllu tukuy warmi kari takiq runami kashka ñuka hatun yaya bisabuelo nishpa el último cantor del Hawai kañarmi shutichirka kay ñukanchik ayllu llaqtapi shinallata chay ña herencia nishpa ña como en las venas ña la música takiqkunata charini hinallata chayta ña wata ña pinchachishkani hinallata Castillo shinipi nigrini. Empecé desde que tenía en la academia a los 8 años, estudiar la academia por incentivo de mi mamá. Fue algo bonito por parte de ella, fortalecer algo que, como mencioné, está ahí en la sangre, ya está en las venas como herencia. La mayoría de las agrupaciones que hay, sobre todo en el Cantón Cañar, en las comunidades del Cantón Cañar, son la mayoría de mi familia. Ya. Ispichingue. Hinallata yupachani kikin rimayta chu wawitami cuidakuni kunan punllapi hinallata kispichingue. De ahí empecé ya poco a poco, ya cuando era más grande, era ya más señorita, fui poco a poco sosteniendo algunas agrupaciones de aquí de mi tierra, a la agrupación Chasquis, algunas agrupaciones que han Ashaguta chinkarikunchik karu yarimanta shinapas mashi Cori yuyachikurka imashina pay takinaman kimirishka shinallata tayta mamakunapak unanchata katishpa takikuni nishpanin Kichwa runa warmikunamanta rimashpa takiq tiyan shuyuq awaq tushuk arawikunata kishkan ñukanchik kichwa shimipi shinapas mana riksirishka kan imamanta chasna pakashka shina katinta kikinka yuyanki. Perdimos la comunicación con Cori Waman, es uno de los, digamos, quienes hacen el arte de mujer quichua, cañari, refiriendo a su trabajo, a su trayectoria y principalmente los retos y los desafíos que tienen las mujeres en el arte, no solamente en la música, sino más bien
en el tema de la pintura, en el tema de poesía, en el tema de danza, todo lo que tiene que ver con la expresión cultural de los pueblos y nacionalidades. Chaymanta tapunata rimanakuta yuyarkanchik, imashinata kichwa warmikuna ashtawanka takik tukushpa, shuyuk tukushpa, pues wakinpika pakashkakuna kawsakushkamanta, riksinami tukun wakinpika shukunalla wakinkuna yuyanga, imashinata ñukanchik llaqtakunapika warmikuna takik awaq tiyan, shinallatak sumak shuyukkuna, takikuna tushukkunapash paykuna wakinpika ña hatun tukushka shina chasna tukukpilla runakunaka takinata yachan yuyanchik, chaymanta ashawata riksinapash mikan ñukanchik runakunapak kichwas warmikunapak kawsaymanta. Shinaka kutinwa tapugrinchik mashi koriwaman kay pachapi ñukanchiwan rimanakukun asha llakikunata charinchik karu uyarimanta mana pakta kashkamanta. Mashi kori kutinwan uyapukupangi kichwapi tapurkani, kichwa runa warmikunamanta rimashpaka tiyan taki, shuyuk, awaq, tushuk, arawita kishkak ñukanchik kichwa shimipi, shinapash mana riksirishka kan imamanta wakinpika pakashka shina kawsan kay sumak taki tushuk warmikunapash, imamanta yuyanki. ¿Me escuchan? Le escuchamos ahí, Cori. Ay, no, creo que la conexión está un poquito fallando por el viento que está haciendo aquí. Pero le estaba, bueno, no sé en qué parte se cortó la conexión, pero estaba comentándoles acerca de cómo empezó mi camino musical. Es algo ya hereditario, es algo que llevamos en la sangre, como mencionaba, es algo que ya nace en uno, el poder escribir canciones y crear canciones y sobre todo llevar este legado. Las agrupaciones de aquí, de mi territorio, pues sobre todo de las comunidades del Cantón Cañar, la mayoría son como vínculos familiares con los que mantengo esta conexión musical. Desde ahí he venido fortaleciendo ya en el camino. Conocí a David West justo a los 15 años por ahí, y así hay muchas personas que también han sido inspiración, como decimos en la comunidad. Cuando uno pues construye estos pensamientos también va encontrando familia, amigos, conocidos, músicos, quienes inspiran, y desde ahí se construye pues este camino, no como solo desde la individualidad. Entonces desde ahí empecé a trabajar ya en proyectos, a sostener proyectos como Ainiara, por ejemplo, que son de cantoras cañaris. Después pues a ayudar a hacer como los coros en algunas agrupaciones de aquí de mi territorio, y hasta que desde mucho antes yo escribía canciones, pero como que tenía miedo a, a exponerlas, ¿no? Y desde ahí pues ya poco a poco he ido compartiendo en las redes, hasta que este año ya tenemos, como ya también me deshice un poquito, por decirlo así, de los estudios, culminé mis estudios universitarios. Entonces desde ahí ya poder lanzar mi primer disco y los proyectos audiovisuales que tengo en este tiempo. Y eso les puedo compartir desde la música, desde el espacio sonoro de mi familia y a través también de otras experiencias. Pues como mi música no es movida, mi música no es como nacional bailable tanto, sino va como más a la madre tierra, porque también en mi familia somos también de herencia familiar y ancestral, sostener la medicina. Y desde ahí pues ha sido muy bonito poder caminar estos espacios y ver en la actualidad que también hay niñas, jóvenes que escriban sus propias canciones, y sobre todo mujeres, ¿no? Justamente lo que usted resaltaba, muchas de estas expresiones culturales propias de los pueblos
principalmente de la nacionalidad quichua, mientras no tengan esa incidencia o sean famosos, siguen ocultos, pero hay relatos, hay mujeres que tejen, hay mujeres que son danzantes, hay mujeres que hacen arte, pintura, poesía en su idioma y están siendo y siguen siendo ocultos. ¿A qué se debe, según usted y la propia experiencia que nos seguramente conoces de muchos compañeras mujeres que no tienen esos espacios, que algunas llegan a ser conocidas, en este caso en la sociedad? Sí, es muy lamentable que primero, pues antes de poner como el género en la problemática, existe pues un nulo interés en cuanto al arte que realmente transforma, ¿no? Porque ahora pues todos podemos llamar a cualquier expresión que se mantenga dentro de lo cultural, por llamarlo así, pues arte, ¿no? Entonces, desde ahí, pues existe desde el gobierno que he visto yo ya hace tiempos también sosteniendo espacios de colectivas aquí, sobre todo en territorio, donde nos hemos juntado los artistas, independientemente seamos músicos, pintores, danzantes y de diversas ramas, ¿no? Es con esta problemática de las políticas que existen dentro del país y por eso también antes hemos creado la organización FIEC, ahora es CIAC, donde pues este es el objetivo, ¿no? Poder sostener estos espacios mismos culturales y poder visibilizar. Y desde ahí ha sido también la lucha, al menos desde mi territorio, ir visibilizando y no digo por suerte, pero al menos hay algunos compañeros hombres que sí sostienen, ¿no? Y que también hay como este respeto a que las mujeres podamos visibilizarnos poco a poco. Pero ya hablando así a nivel general, creo que con lo que percibo en otros territorios, las mujeres principalmente, las que forman parte de agrupaciones musicales, que es como la rama que mayormente conozco, desde ahí ha sido como el utilizar nuestra voz como para canciones románticas o canciones bailables y solamente ser la corista, ¿no? No es capaz de tocar instrumentos, no es capaz de visibilizarse ella o no digo esto que solamente seamos las mujeres, ¿no? También ha sido como saber de qué espacio los hombres nos visibilizan a las mujeres, desde qué espacio a nosotros nos dan la voz y también nosotras, creo que en las mujeres, la problemática que veo y que no se está trabajando, o si se trabaja muy por encima, por decirlo así, es el empoderamiento, ¿no? El que empecemos a tener ya la voz propia, romper los miedos, y es un trabajo que implica muchas cosas, ¿no? Que no solamente es como que aprendan ellas a hablar en público o aprendamos a hablar en público, sino a realmente creer quiénes somos, amar lo que somos y desde ahí va surgiendo esta palabra, ¿no? La música, va surgiendo la danza, va surgiendo la poesía y, y desde ahí, desde ese empoderamiento. Entonces, desde todas esas barreras que existen mismo en el género, todas las barreras que se nos impiden, sobre todo a las mujeres que hemos crecido en comunidad, es como también las formas en cómo nosotras crecemos, ¿no? En cómo nos educan las mamás, bueno, están cambiando poco a poco las generaciones, pero de una manera también ambigua está cambiando, ¿no? Pues desde ahí las mamás antes nos han criado, incluso a mí, en como para casarme, ¿no? En educarme para casarme, en que tengo que servir bien a la otra familia a la cual yo vaya a ir, ¿no? Pero ya como que la tecnología, de alguna manera uno sabiendo utilizarla bien, llega con una información que dices, no, yo soy posible de hacer todo esto y soy capaz de hacer esto. Entonces van abriendo caminos y te vas empoderando en el camino y aprendiendo de muchas maneras, ¿no? Y desde ahí creo que la mujer indígena, en este caso, es la palabra por la cual yo puedo hablar, la mujer indígena tiene muchos miedos reprimidos, no solamente desde cómo ella fue criada, sino también históricamente, desde hace más de 500 años, pareciera que no heredamos dolores, pero incluso científicamente está comprobado que heredamos dolores, ¿no? Heredamos
dolores ancestrales, familiares, y eso sigue como en un círculo vicioso. Entonces, empezar a romper eso, como llamamos el sanar espiritualmente, es un proceso que implica dolor y más dolor, tal vez años, meses, pero al momento en el que uno ahí sí empieza a empoderarse. Entonces, eso falta mucho a las mujeres y en sí a la comunidad, ¿no? Porque como hablamos de mujeres, la mujer comunitaria no solo percibe la vida para la mujer, sino también para el compañero y cómo nosotras educamos también. Entonces, es mucho, mucho lo que implica no solamente el por qué este miedo, ¿no? Sino es tantas cosas que la misma mujer puede esconder por temor a tantas cosas a la sociedad. Y yo creo que poco a poco, rompiendo esto, podemos llegar a tener una conciencia al menos estable en esta vida y en las comunidades, ¿no? Y ahí sí empezar a trabajar colectivamente, porque también hay como emociones que las mujeres indígenas reprimimos, que tenemos tal vez envidia de otras mujeres, y eso es lo que no nos progresa, la individualidad que también está muy, muy, muy adentrada en las comunidades, enraizada en las comunidades, y eso es lo que tampoco deja que otras mujeres crezcan en nuestro entorno, ¿no? Y esas cosas son las que he percibido como mujer, las que intento cambiar, mejorar, porque no es que uno, pues hablando esto también sea también, sino también me lo recuerdo a mí misma de todo esto que uno percibe y camina y entiende entre los diferentes territorios. Sí, en verdad, estos son los desafíos y las oportunidades, principalmente desde el arte, cómo conjugar la vida cotidiana de los pueblos y nacionalidades, y especialmente esa expresión que aún sigue oculto de cómo visibilizar para ser más armónicos, ser más diverso. Me parece eso es un gran trabajo que estás haciendo, Cori, y pues el tiempo nos falta mucho para seguir hablando y aquí nos queda una inquietud quizá y el rol de las autoridades que tienen competencias y ahora mucho que se habla de normativas que están vigentes a favor de la mujer, cuál es el cumplimiento que se está haciendo justamente para sostener y seguir apoyando, respaldando estas iniciativas. Yupaychani mashikori waman, korapianki uyarikunawan, kay pachapi rimanakushkamanta, sinchi sinchi chasna ñawpanma katipangi. Shukpun chakama. Shuk punchakaman yupaychani shuk napayta yaylichini tukuy warmikunapa sinchi warmikunawan kikinpa ayllu llaqta kikinpa llankaykunata hinallata yupaychani mashi y shuk punchakaman. Hemos compartido estos minutos de diálogo sobre los desafíos y las oportunidades del arte en las mujeres indígenas quichuas y nuestra invitada era Cori Guamán desde el pueblo quichua Cañari. Ahora les hacemos escuchar los mensajes publicitarios en este entretiempo de la pausa.